Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema de porcentaje de adecuación para clasificar la desnutrición. Mi nombre es Luisa Callejas y estamos listos. ¿Cuáles son estos porcentajes que vamos a aprender en esta ocasión? El primero de ellos será el porcentaje de peso-edad. Vamos a ir hablando poco a poco cada uno de ellos y de qué forma los podemos utilizar para diagnosticar de forma más acertada la desnutrición en nuestro paciente. El porcentaje peso para la talla y por último el porcentaje talla para la edad. ¿Cómo es la fórmula para poder utilizar cada uno de ellos? Aquí la tenemos a través de un ejemplo. El valor observado que presenta nuestro pequeño, que en este ejemplo tenemos para una niña de 5 años de 99.5, entre el valor de referencia de la percentila 50 en nuestras tablas de la OMS, las que utilicemos de manera habitual para identificar cuál sería el peso, la talla que debería de tener nuestro niño. Lo multiplicamos por 100 y esto nos arroja un porcentaje de talla-edad. Con este porcentaje nosotros lo utilizamos para compararlo con nuestros parámetros de referencia, que en este caso el porcentaje talla-edad de 91 nos quedó en aparentemente un retraso en el crecimiento leve. Vamos a iniciar a través de un ejemplo. En este caso va a ser Armando. Armando es un niño de 1 año 6 meses, aquí se los presento, pesa 11.8 kilos y mide 82.3 centímetros. Los valores de la percentil 50 los ubicamos en las tablas que tenemos habitualmente y aquí ya no los tenemos en este caso, 11.8, 10.9 y 82 centímetros. Utilizamos los datos en nuestra fórmula y nos da 11.8% entre 11.8, en este caso es un 100%, solamente para ejemplificar y veamos de qué manera lo vamos a ir utilizando. Con este 100% lo llevamos a nuestros rangos de peso-edad, que es la clasificación de Gómez, donde nos clasifica esta desnutrición en base a leve, moderada y grave, y la grave ya la manifiesta con la manifestación clínica de la enfermedad. Tenemos que este porcentaje de 100% pues nos arroja un estado nutricional normal. Cabe aclarar que es solamente por este indicador peso para la edad, que es muy útil en niños menores de 2 años, donde todavía esperamos un adecuado crecimiento, incluso es el primer pico de crecimiento que se tiene en la etapa extrauterina. Este porcentaje de peso para la edad también tiene algunas desventajas, aquí se las ejemplifico. Es necesario conocer la edad, tenemos algunas veces pacientes de casa hogar o pacientes que han sido abandonados donde no tenemos con certeza la edad del paciente. Va a ser una desventaja en este caso. Identificar procesos agudos únicamente. Recordemos que lo primero que se afecta es el peso y de la talla no la conocemos, no sabemos si es la correcta para esta edad. Y no es confiable en niños mayores de 5 años. Ahorita les voy a comentar que el primer año es nuestro primer pico de crecimiento y si en este primer año nuestro niño no alcanzó a recuperar una adecuada talla, no creció por alguna enfermedad, por alguna situación de mala absorción, alguna carencia de alimentos, falta de disponibilidad, etcétera, muy probablemente este crecimiento se va a ver afectado y ya no vamos a poder irlo conforme vaya él desarrollándose, vaya creciendo con los demás niños a su edad. Pues ya tendrá una talla menor a los demás niños de esta misma edad, como aquí lo muestra, ¿sí? Ahora tendríamos que esperar hasta nuestro segundo pico de crecimiento en la etapa puberal y darnos cuenta cuántos centímetros podríamos llegar a recuperar en cuanto a su talla. Muy probablemente, si tuvo un retraso en el crecimiento en el primer año de vida, muy probablemente lo tengamos con una estatura mucho menor a la esperada para su edad en etapas posteriores. Es subjetivo en casos de edema, ¿sí? Aquí vemos en esta imagen la pequeña que tiene ascitis evidente, por lo tanto, probablemente al pesarla nos daría un peso de 100, 110% y no realmente sería un parámetro confiable para saber si está desnutrida o no. Pues evidentemente se ve aquí en lo que es las características físicas, cierta depresión de reservas de masa magra y reservas de masa grasa. Entonces realmente hay que considerar que en este tipo de pacientes no nos va a ser tan útil este indicador.
Aquí continuamos con Armando, él tiene 1 año 6 meses. Vamos a valorar cómo ha sido su crecimiento en 3 meses posteriores después de su última valoración, básicamente. Y nos arroja que en estos 3 meses él llegó a pesar 11 kilos y midió 82.5. Si nos damos cuenta aquí, apenas en lugar de ganar peso, perdió peso. Ajá, perdió 800 gramos en esos 3 meses y apenas nos ganó 0.2 centímetros. Ahorita hay que, en nuestro caso, tendríamos que enfocar ciertas preguntas hacia la mamá y saber qué pasó durante estos 3 meses, si se enfermó, dejó de comer o hubo algún impedimento para no acceder a los alimentos, alguna situación familiar, etcétera, ¿no? Y de ahora sí que nuestra responsabilidad va a ser evaluar si qué tanto va a afectar esta pérdida de peso en su crecimiento. Nosotros nos vamos a las percentilas de la OMS y ubicamos cuáles serían los datos para 1 año 9 meses, 12 kilos, 12.3 para peso edad, peso talla 11.2 y la talla edad 85.1. Revisamos nuestras tablitas y nos van a dar estos datos. Yo aquí comparo que en estos 3 meses Armando debe haber ganado 500, en lugar de perder peso, debe haber ganado 500 gramos. Entonces mi preocupación sería aquí indagar sobre qué pasó durante estos 3 meses para que no tuviera este crecimiento adecuado. Y en cuanto a la ganancia en el crecimiento lineal, son de 2.8, que en este caso apenas fueron 0.2. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con Armando para que no crezca de forma normal? Porque a la larga, si este crecimiento se sigue deteniendo o no es el adecuado, muy probablemente vayamos a tener un niño con talla baja o una desnutrición crónica que más adelante mencionaremos. Para el caso de Armando, igual sacamos nuestro porcentaje peso-edad, sustituimos los datos, pesa 11, entre el 12.3 que esperamos para esta edad y nos arroja un 89%. Con el peso-edad ya aquí nos está arrojando una desnutrición leve. Justamente decíamos, los niños es muy importante vigilar su ganancia de peso, su ganancia en talla, porque en algún momento, si no es la adecuada para su edad, muy probablemente llega a afectar su crecimiento en etapas posteriores. Y este tiempo jamás lo volvemos a recuperar, ¿no? Porque jamás vuelve a tener esta edad. De ahí la importancia de una vigilancia estrecha. Tenemos a Armando, tenemos 1 año 6 meses. Entonces ya valoramos sus datos, nos damos cuenta que no está creciendo, muy probablemente pensando que pudiese ser debido a una baja ingesta energética, debido a que no hay, en ese tiempo la mamá estuvo trabajando, no hubo quien se hiciera cargo del niño y no comió de manera correcta. Entonces podríamos decir que esta causa de desnutrición es una desnutrición primaria por una baja ingesta energética de intensidad leve. Aquí ya le estamos poniendo apellidos a la desnutrición, si se dan cuenta. Continuamos. Tenemos a Armando. Ahora les va a tocar a ustedes hacer este ejercicio para que vayan practicando también, ¿sale? Tenemos este niño, igual lo teníamos 1 año 6 meses, ya lo valoramos a 1 año 9 meses, y nuevamente lo citan ustedes a los 2 años. A los 2 años presenta estos datos de peso y talla, 11.2 y 82.5. ¿Sí? Ahora a ustedes, por favor, verifiquen en sus tablas cuáles serían sus datos de peso-edad, peso-talla y talla-edad. ¿Sí? Para que de esta forma podamos valorar cuál es la diferencia o esta ganancia esperada en ese tiempo. Y de esta manera podemos dar ese seguimiento y ver con mamá qué está pasando, si es el crecimiento adecuado, muy probablemente el peso anterior ya lo recuperó, o más bien aquí en este caso apenas nos ganó 200 gramos. ¿Qué está pasando con Armando? Sí, algo, porque no le está permitiendo tener una ganancia adecuada y apenas tenemos 2 años, si se dan cuenta. En los otros 3 que dejamos pasar no ganó ni lo que esperábamos y llevamos otros 3 más donde está muy por debajo, por lo que veo acá, porque prácticamente no creció, ¿sale? Sacamos nuestros datos, entonces ya damos una pausita, ustedes ponen pausar el video y enseguida continuamos. Acá tenemos nuevamente para Armando.
Tenemos nuestros datos para 2 años. Ajá. Aquí tengo los datos de la percentila 50. Yo esperaba que ganara 400 gramos y 2.7 centímetros. Ajá. El peso para la edad, nuevamente lo evalúo y me da 88. Seguimos teniendo una desnutrición leve, ¿sale? Incluso ya lo habíamos dejado como primaria. Sin embargo, aquí, para esta fecha de los 2 años, a Armando se le diagnostica un cáncer. Vamos a dejarlo así nada más con cáncer, ya para ejemplificar. Ajá. Entonces ya tenemos que el origen muy probablemente de esta desnutrición sea de origen mixto. Ya teníamos que la primera de ellas era la baja ingesta energética. La mamá por X o Y no aportaba la cantidad de energía que necesita Armando. Y ahora nos damos cuenta de este diagnóstico, por lo tanto tenemos una desnutrición mixta, donde ya se combinan ambas, tanto la etiología primaria como la etiología secundaria, de intensidad leve. ¿Sí? Lleva 2 años y se dan cuenta cómo aquí lo interesante de los niños es que durante todo el tiempo van creciendo y cómo afecta de manera muy significativa la falta de alimentos en su crecimiento. A diferencia de nosotros ya prácticamente ya estamos muy creciditos y el que comamos o no, no nos afecta mucho. Ajá, porque ya crecimos, ellos no, ellos todavía están creciendo. Oh, sorpresa, dejó de ir a la consulta a los 2 años, o sea, fue la última vez que lo valoramos, y vuelve a presentarse hasta los 3 años, ya con un diagnóstico de esa magnitud, muy probablemente no lleva un seguimiento médico, no acudió a su tratamiento, etcétera. Y nuevamente te lo envían a la consulta de nutrición porque nota que obviamente sigue bajando de peso a los 3 años. A los 3 años acá nos reportan un peso de 7 kilos y 90 centímetros. ¿Sí? Ahora, ¿qué haríamos con estos datos? Tenemos que evaluar qué ha pasado en ese año con Armando para que tenga esta pérdida tan significativa de peso y en este caso solamente nos haya crecido 7.5 centímetros. ¿Será eso lo correcto? A evaluarlo. Adelante, utilicemos las tablas. ¿Sí? Para cada uno de nuestros indicadores vamos a ir teniendo estos datos. Igualmente podemos pausar el video, primero sacar los datos y enseguida dan el play para continuar. Continuamos. El porcentaje de peso para la talla, igual lo voy a sustituir. Tenemos en este caso el 7 por mi valor de referencia. Talla para la edad también. Recordemos que aquí a partir de los 2 años estos van a ser nuestros mayores indicadores, porque el peso para la edad ya vamos a tener un niño con una talla baja, ¿sí? Muy probablemente. Y esto ya no va a ser tan comparable como los demás niños a su edad. Ahorita vamos a ver qué tanto nos salen estos porcentajes. Acá los tenemos. Aquí tenemos que en este año debe haber ganado 1 kilo 600 gramos y 8 centímetros, como que ahí va, que está quedando en rayita, más sin embargo, si nos damos cuenta que aquí en la talla ya tiene un porcentaje de déficit del 93%, Esto quiere decir que ya la baja ingesta energética, la pobre ganancia ponderal ya está afectando el crecimiento, no crece ya de manera adecuada como los demás niños a su edad. Entonces acá tenemos que en lugar de subir, perdió peso. Ahora tenemos qué tipo de desnutrición tenemos. Tenemos un peso para la talla de 54% y 93%. El peso de edad lo puse acá de referencia, nada más para darnos una idea de realmente cómo se va moviendo este indicador para estas edades. Es también importante tomarlo en cuenta. Es un niño que a pesar de que no creció de forma adecuada, pues básicamente aún esa baja ingesta energética no lo tiene como manteniendo así como que con cierto esfuerzo su curva de crecimiento lineal. ¿Sí? Entonces tenemos un niño con prácticamente todavía no tan afectada esa talla, pero sí evidentemente el peso para la talla está muy depletado. De tal forma tenemos una desnutrición presente o aguda. Acá tenemos nuestros datos. Voy a mover un poquito para acá para que lo podamos ver. Mejor de este lado. Y tenemos el peso para la talla de 54% y talla de 93%. Clínicamente, si ustedes vieran a Armando de forma física, lo veríamos con un niño con una talla normal, pero un peso para la talla evidentemente depletado o demasiado, como aquí lo muestra
La imagen, no hay reserva de músculo, de grasa. Generalmente el semblante de un paciente con desnutrición grave es de irritabilidad, de tristeza, no interactúan con el ambiente. Ya lo vamos a ir viendo más adelante en otros videos, la parte clínica de este tipo de pacientes. Perdón, acá tenemos un diagnóstico completo, una desnutrición aguda, mixta, ya tenemos el antecedente de la patología de intensidad grave por el porcentaje peso para la talla. Continuamos con Armando. Tiene 2 años y ya, ahora sí que lo valoramos en un año más. Igualmente, seguramente hay una situación familiar ahí que no le permite un adecuado apego al tratamiento. Se desaparece otro año más y vuelve con ustedes a la consulta un año más tarde y necesita nuevamente una valoración. Apenas gana 500 gramos en ese año y a 1 centímetro. Se dan cuenta cómo es que si no identificamos cuáles son los factores que nos están influyendo para que esta ganancia de peso y talla no se dé, los vamos a ir arrastrando y de pronto este niño lo vamos a tener en etapas posteriores con un niño con talla baja, como vamos a ir viendo. Por eso me gustó este ejemplo, pues, para que vayamos viendo cómo es el transcurso, cómo se desarrolla esta desnutrición. Nuevamente ustedes revisan sus tablas percentilares de la OMS, sacan nuestros indicadores peso-edad, peso-talla y talla-edad, y vamos a sustituir cada uno de estos datos en nuestras formulitas, ¿no? Aquí como lo muestra. Ustedes pueden pausar el video para hacer estos análisis. Lo pausamos. Y yo continúo. Aquí ya tenemos estos datos que pasan los 4 años. Se dan cuenta, debe haber ganado 2 kilogramos de peso. En lugar de acá apenas nos ganó 500 gramos. Esta desnutrición está afectando mucho esa ganancia en peso. Y aquí esperábamos que nos ganara 7 centímetros en este año. Obviamente no ganó ninguno. Al no tener una ganancia de peso adecuada, una ingesta energética que le permita tener un crecimiento favorable, de pronto no lo vamos a tener pues como un niño normal, básicamente. Sustituimos nuestros datos y tenemos un peso para la talla de 57, que seguramente a ustedes también les arrojó este dato, y la talla para la edad de 88. Peso edad, si se dan cuenta, cae en 46, lo seguimos teniendo en grave. Y acá lo tenemos. Ahora tenemos ya un niño donde la falta de alimentos, decíamos, la falta de ingesta energética por la enfermedad, por la baja disponibilidad, por el entorno social, el entorno familiar, ¿qué está pasando para que este niño no se desarrolle de forma adecuada? Ya tiene una talla baja, ya afectó en su crecimiento lineal. Y aparte de tener una talla baja, también tiene un peso bajo para esta talla, como lo muestra es nuestro niño D. En este caso ya tenemos un niño con una desnutrición crónica agudizada. Crónica porque ya afectó la talla y agudizada porque el peso para la talla aún también está depletado. Este peso para la talla de 57 y esta talla de 88, pues evidentemente nos hablan de un niño que está muy pequeño. Con el tiempo dejó de crecer y si ahora lo comparo con los demás niños de su edad, va a estar un niño chaparrito, básicamente, y flaquito. Si yo le agrego mis demás apellidos a esta desnutrición, ya hablábamos que en este caso la desnutrición está afectando la talla, entonces tendría una desnutrición ya agudizada mixta, que ya en mi anterior diagnóstico, de intensidad grave y en ese caso crónica, porque ya afectó el crecimiento, ¿sí? Ya lo tenemos. Y si le agrego aún otro apellido más, en la parte clínica, pues, ¿cuáles son las características clínicas que presenta Armando? Básicamente los signos clínicos de un marasmo, si se dan cuenta, pues realmente un cabello normal, muestra evidente apatía, irritabilidad, una cara de viejito. Son datos muy específicos que son evidentes, son visibles. No presenta edema, a diferencia de un kwashiorkor. No hay poco reserva de músculo, de grasa. Aquí nuestro diagnóstico final para este paciente sería una desnutrición crónica
tiene afectada la talla, agudizada el peso para la talla, de tipo marasmática, evidentemente, de intensidad grave. Recordemos dentro de la clínica también de peso-edad, la manifestación clínica de la desnutrición son kwashiorkor y marasmo. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues muy probablemente la mamá hubo mayor apego al tratamiento, a lo mejor la quimioterapia, el apoyo familiar se vio favorecido y ahora tenemos nuevamente a Armando a los 5 años en nuestra consulta para valorarlo. Si se dieron cuenta, busqué más o menos fotos que fuesen similares en cuanto a las características físicas, en cuanto a reservas de músculo, reservas de grasa y parte de ahora sí que del rostro, ¿no? Para que viéramos cómo estas diferencias se ven en cada uno de estos niños, aunque no es el mismo, pero sí estas características son muy visibles en cada uno de ellos, en cada una de estas etapas, cómo es que se van presentando. A los 5 años, entonces yo lo tengo acá y apenas nos logra recuperar, pesa ya ahora 13 kilogramos de peso y 95 centímetros. De su última valoración ganan 5.5 kilos, ajá, y 4 centímetros. Muy bueno, ¿no? Si se dan cuenta, pues a pesar de que ya se ve un niño más recuperado en peso, pero sigue estando con una estatura baja. Muy probablemente esta estatura corresponda a un niño de 2 a 3 años y no al de 5. Fue ya tanto la afectación del crecimiento lineal que tenemos ya un niño chaparrito. Nuevamente, ustedes revisen sus tablas percentilares y saquemos los datos de peso-edad, peso-talla y talla-edad. Los sustituimos en cada una de nuestras fórmulas para sacar nuestro diagnóstico de desnutrición. Yo tomo una pausa, ustedes ponen la pausa y continuamos. Acá ya tengo los datos, entonces para 5 años tengo que debe pesar 18.4, apenas está en 13, ahí va recuperándose. El peso para la talla es de 14.1 y talla edad de 110. Incluso como no creció realmente, así como perdió primero el peso y después fue la talla, de igual forma, primero va a recuperar el peso y posteriormente pues la talla, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto puede alcanzar algunos centímetros, pero si se dan cuenta, aquí yo esperaba ya otros 7 centímetros, de los cuales solamente tengo 4. Y estos no los vamos a volver, esta edad no la va a volver a repetir. Entonces estos centímetros pues ya no los va a volver a recuperar. De ahí la importancia de insistir con nuestras mamás que realmente demos una buena calidad de alimentación y apoyar en cuanto a la parte de apoyos alimentarios, si hay la posibilidad de insistir con la mamá en el seguimiento médico, del tratamiento médico, para que este niño no se vea afectado en su crecimiento. Sacamos nuestros datos. Tenemos peso para la talla del 92%, se dan cuenta ya prácticamente este peso para la talla ya alcanzó a recuperarse, pero lo tenemos en un niño pequeño de 86% de talla edad. Un niño chaparrito, pero con un buen peso, como se muestra acá en la figura. Y acá justamente tenemos ahora una desnutrición crónica compensada, también la podemos conocer como compensada o armónica. Ajá. Es un niño que tiene una talla baja, si se dan cuenta, pero el peso para esa talla es normal. Acá justamente lo vemos en el caso de Armando, una talla de 86 y un peso para la talla de 92. La mayoría de nuestros pacientes va a caer en alguno de estos. Entonces hay que identificarlo porque nos va a servir de base para el cálculo de aporte energético que vamos a ver en otro capítulo. De aquí que es importante en resumen, conocer la desnutrición que estamos tratando, pues cada una de ellas, si no conocemos parte de esa etiología, cómo se desencadena y qué factores adyacentes vamos a tomar en cuenta para esta recuperación nutricional, pues muy probablemente nuestro tratamiento no va a ser el adecuado. ¿Qué manifestación clínica? Recordemos que igualmente lo vamos a tratar en otro tema, la parte del síndrome de realimentación en un paciente ya con desnutrición grave tipo marasmo kwashiorkor. El tratamiento nutricional debe ser paulatino.
no dejar de ir el 100% de las kilocalorías que necesita, pues corremos el riesgo de presentar esta condición clínica. Y también la intensidad, en base al peso para la edad, si es leve, moderada o grave, nos va a dar un indicativo de cuál es la recuperación que va a tener cada uno de ellos. Un paciente con desnutrición leve muy probablemente se enferma 1 o 2 días y se recupera y vuelve a comer. Pero un niño con desnutrición grave, muy probablemente esta desnutrición grave le afecte la ingesta de alimentos por 2, 3, hasta una semana. No comen el 100% de lo que requiere, se enferma más seguido, deja de comer y este círculo vicioso se repite. Y el tipo de evolución, si nos dice que esta desnutrición es crónica, quiere decir que lleva instalada mucho tiempo. Y dentro de los niños que tenemos con desnutrición crónica son los que más nos cuesta trabajo recuperar porque ya está su cuerpo adaptado. Este fenómeno de homeorexis se adaptó a la carencia de alimentos. Entonces hay que irlo incrementando paulatinamente este aporte energético para llevarlo a una recuperación nutricional. A diferencia de quien pasa por una desnutrición aguda donde solamente tiene afectado el peso y se recuperan más rápidamente, ¿no? Un tipo kwashiorkor es una desnutrición aguda. Se instala en 1 o 2 meses, pero así como se instala de forma rápida, la podemos recuperar de forma favorable, ¿sí? Tomando ciertas precauciones en el requerimiento energético que trataremos más adelante. Y un marasmo, que es una desnutrición crónica, ya está adaptado. Este niño que tenemos en esta imagen es una desnutrición marasmática. Está adaptado a esa falta de alimentos, entonces nos va a requerir un esfuerzo por parte de nosotros, por parte del entorno familiar del mismo paciente, para que esta recuperación se dé. Pero con mucho esfuerzo y dedicación lo vamos a lograr. Y de allí es importante saber qué tipo de paciente tenemos enfrente, si está normal, si está desnutrido, si tiene una talla baja. Porque habíamos dicho que en el caso de Armando, de ser un niño que tenía una talla normal al inicio del 1 año, 6 meses que lo valoramos, termina en un periodo a los 5 años con una talla baja. ¿Serán las mismas calorías que le tendremos que dar a este niño de 5 años con una talla para un niño de 2 o 3 años? Eso lo veremos más adelante, ¿sale? Pero en este punto yo quiero que sí nos quedemos claras de cómo hacer este diagnóstico. Por eso va a ser nuestra siguiente base para sacar el aporte energético que requiere cada uno de nuestros pacientes. ¿Se dan cuenta? Las necesidades nutricionales y energéticas que requiere cada uno de ellos son totalmente diferentes. Si yo le doy las calorías a este niño normal, para el niño con talla baja, en nuestro C, que tiene una talla para 3 años, muy probablemente en 2 o 3 meses lo tenga con sobrepeso u obesidad. ¿Sale? Los dejo con esas dudas. Nos vemos próximamente. Gracias. Nos vemos.